En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy con todo el equipo humano que hace posible la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y con esto ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, Príncipe. Saludo a vos y a toda la audiencia. Un placer, un honor y una vez más en nombre de la Cámara agradecido por el espacio que nos dan. Josema, siempre, este es un comentario al margen de más, Pablo. Josema, siempre impactado por tu voz. Me está haciendo así. Y te iba a decir, acércate más al micrófono, pero no hace falta, ¿verdad, Josema? No. Así que estamos muy Qué bueno. Gracias, Josema. Esto cierra paréntesis y comentario al margen. Pablo, señora, te invitamos porque el escenario se está complicando. Es como que se va profundizando lo que está pasando en el mercado en general, pero puntualmente los efectos que está ya generando el comportamiento del tipo de cambio. ¿Qué está pasando con el dólar? Una situación que viene ya desde el 2025. Tuvimos dos escenarios adversos el año pasado, que lo vamos a profundizar obviamente contigo. Y recuerdo en aquella ocasión cuando había conversado contigo, ya me comentabas, está relativamente complicado, pero lo estamos pudiendo manejar en este escenario, pero no sabemos qué puede pasar más adelante. Y así como lo decía al inicio, se está profundizando el problema, el efecto, el impacto que está generando, no solamente en el sector exportador, sino yo diría, en casi todos los sectores, ya como una posición y una preocupación unánime de la apreciación que está teniendo el guaraní y el comportamiento que está teniendo la divisa norteamericana con respecto a la región y a cómo se está moviendo en el mundo. Lo complicado ya creo que sobrepasamos. Estamos ya en lo crítico. Así, Pablo, así mismo estamos bastante mal. Los exportadores, especialmente las pymes, quienes trabajan con una matriz local puramente nacional, los exportadores, vamos a decir, paraguayos radicados en Paraguay, que deben manejar su economía en base a la realidad nacional y a la moneda nacional en un casi 100%, sí, están en un momento más que crítico. ¿Y qué puede llegar a pasar? Puede llegar a haber cierre de ciertas firmas, ciertas empresas, de inclusive despidos, por pérdida de mercado. En realidad, la apreciación del guaraní, aunque respetamos el contexto que no es tan amplio, pero existe el contexto mundial del comportamiento del dólar, el Paraguay fue el país que más depreció el dólar o más apreció su guaraní sin haber intervenido en ninguna instancia, en ningún momento, desde octubre del año pasado, que fue mínima, dicho eso de paso. En contraveniencia de los momentos de la suba del dólar, los famosos picos de marzo del 2024 y abril del 2025, que sí intervino en forma bastante brusca, con una de las ventas más grandes que hubo de divisas, los efectos frenar la subida del dólar. Así mismo. Y en este momento nosotros estamos ya
pasando por un momento más que complicado. Supimos sortear hasta cierto momento, pero ya ciertos exportadores están dejando de exportar cierta gama de sus productos, y en algunos casos estamos viendo ya que podríamos perder mercados y ni que hablar, no poder aprovechar los mercados que se han obtenido en los últimos años, como sea el acuerdo con la Unión Europea. Te decía, sobrepasamos lo complicado y estamos en una situación crítica, y eso tiene que ser más que alarmante, Muy Pablo. alarmante. Y hay que reconocer que la idiosincrasia del Paraguay es siempre actuar post situación, lamentablemente. Pero quiero preguntarte algo, Pablo, a modo de seguir y contextualizando la situación, porque tengo entendido también que ya hay una posición muy firme por parte de la CAPEX en este escenario. El año pasado, en el segundo semestre, empezó a verse justamente este comportamiento, un dólar más débil, y en algún momento conversando contigo me habías dicho, en determinado mes estamos ya incluso empatando cuando hacemos las cuentas, ingresos, gastos, etcétera. ¿Y desde cuándo de alguna manera se genera ya esa disrupción que está volviendo casi insostenible para muchas pymes, sobre todo este escenario, Pablo? Desde septiembre del 2025, a pocos días de cumplir un año de la complicación y ya entrando en lo crítico, es para nosotros el momento en el cual muchos asociados expresaron que estaban empatando. Desde la caída permanente que se fue generando desde junio del año pasado del dólar, a septiembre llegamos a empatar. Los márgenes que manejamos conforme a nuestros productos son mínimos. Nosotros tenemos que, como exportadores, tenemos que pasar por otros países, sean por tierra o por agua. Claro. Y eso tiene un sobrecosto, sobre todo muy alto, para nosotros competir con otros productores iguales que tenemos en la región. Y hay que sumar, perdón, Pablo, otros factores que escapan de sus manos, por ejemplo, la suba del combustible o los derivados del petróleo. Una situación también muy complicada. Muy complicada, bastante complicada. Nosotros, el costo más alto que tienen las pymes es la mano de obra, y las pymes formalizadas cumplen con la política laboral del país, ¿verdad? Y muchas veces se ven constreñidas a no poder contener la cantidad de mano de obra ocupada, y por encima de eso salir a los mercados internacionales, más los que salimos por agua. Claro. Tuvimos muchos meses de pago de la sobretasa low water surcharge, que la CAPEX se posicionó bastante firme también para que eso sea evitado en el momento de que el nivel del río ya supere el calado que determina el no cobro de esa sobretasa. Después tenemos los peajes, pero hoy en día tenemos la licitación argentina en el Río de la Plata, y eso hasta saliendo hasta el Río de la Plata, saliendo hasta un buque de ultramar, ahí nosotros empezamos a correr de igual con los competidores de la región, y ahí tenemos una luz que nos cuesta muchas veces alcanzar, y más todavía con este tipo de cambio, considerando que otros países no tienen la apreciación de su moneda como tenemos en el país. Pablo, cuando profundizamos más en la estructura de costos ya acá a nivel interno por parte de los sectores vinculados a todo lo referente a la posición de ser exportador o condición de ser exportador, depende mucho, imagino, también de qué sector estamos hablando, pero no creo que haya mucha variación en el porcentaje en materia de estructura de costos cuando estamos hablando de la figura de un exportador. El peso, moneda nacional, dólar, cuando hacemos las cuentas financieras, ¿cómo es la relación? Ingresos en dólares, algunas cosas se pagan en guaraníes. ¿Cómo es la dinámica? Y la dinámica es directa con respecto a la apreciación. 25% del costo nacional está sobreapreciado para nosotros poder pagar los costos nacionales. O sea, el dólar que yo recibo hoy en día es prácticamente 25% menos para pagar mis costos de moneda en guaraníes. Eso es categórico, eso es de inmediato. Sí. La previsión de venta que nosotros tenemos como exportadores para poder mantener un mercado es lo que nos hace muchas veces equilibrar esa balanza del costo local con respecto a un mercado con precios pactados, vamos a decir, en los cuales muchas veces no podemos tener esa capacidad de modificar porque existen otras ofertas que muchas veces se aprovechan de este tipo de variación local.
los salarios se pagan en guaraníes, algunos insumos acá. La eléctrica, el costo del combustible, ¿verdad? El tema de la materia prima. Las pymes trabajan mucho con materia prima local. Y la materia prima local tiene un costo de producción que el cual el productor nacional está acostumbrado a percibir. Claro. Y muchas veces no podría entender, aceptar o asumir o asimilar, vamos a decir, una rebaja del precio en forma así tan simple con respecto para poder seguir proveyendo al exportador y pueda comercializar internacionalmente. ¿De qué sectores son estas pymes, Pablo? Y son sectores, por ejemplo, tenemos el tema de los reciclados, tenemos el tema de los derivados los derivados de la faena de animales. Sí. Tenemos casos de los que procesan al productos alimenticios, por ejemplo, la almidón de mandioca. Sí. Y es algo que dentro del directorio siempre tenemos una posición muy fuerte en el cual es un sostén a muchísimos productores, claro, de mandioca, de los cuales se le están totalmente dependiendo de este tipo de mercados. Y que estaban ganando, imagino, también nuevos mercados. Y fue un mercado que costó ganar, imagino. Un mercado que costó equilibrar. Por muchos años la empresa, ¿puedo decir el nombre? Adelante. Codipsar le costó conseguir un mercado, con el mercado americano. El mercado europeo hoy en día también es muy llamativo. Y llegar a sostener esto para que el productor nacional pueda recibir una justa remuneración costó bastante para hoy en día estar ya a pérdida. Te pregunto de los casos, por ejemplo, de esencias, también afectados, medicamentos. Tenemos muchos productos que están. Te pregunto intencionalmente eso, Pablo, porque muchas veces se enarbola desde el sector público que se debe pensar en la diversificación de la economía, como desprendiéndose más del sector agropecuario o del sector primario como tal. Y en esta situación lo que se está básicamente haciendo es condenando a estos sectores pujantes en su momento en un escenario que bien podría relativamente acomodarse considerando los antecedentes que ya lo mencionabas. En el primer semestre del 2025 hubo una intervención muy fuerte por parte del Banco Central del Paraguay cuando teníamos un dólar muy fuerte que de alguna manera intervinieron como para cortar el pico, para que estaba arriba, entiéndase pico. Y en esta situación no hay una ausencia total, lo decías, y de hecho yo chequeé eso, era finales de octubre cuando hubo una última intervención muy mínima, que de un tiempo a esta parte, ausencia total por parte del Banco Central del Paraguay y condenando, por decirlo de esa manera, a sectores tan importantes que ya lo decía, están generando también toda una cadena detrás, mano de obra, etcétera, porque cuando hablamos puntualmente de una empresa no estamos hablando solamente de esa, sino todo lo que mueve en materia de micro también economía. Por eso no te cité, por ejemplo, lo que es carne y cereales oleaginosas, ¿verdad? Que tienen un mercado, como ya te habíamos hablado en su momento, un mercado ya más pactado, más acordado, aunque igual tienen sus pérdidas, estoy seguro. Totalmente. Que si ellos van a, pero tiene como mayor espalda financiera. La gente de Capeco, la gente de la Cámara de la Carne expresando las pérdidas que ellos sufren. Así es. Pero en la diversificación, Carlas, existen, por ejemplo, los derivados de este procesamiento. Los que producimos, por ejemplo, Prestamati, que produce harina de hueso, o los que producen sangre en polvo, que antes se derramaba en el río y generaba muchísima contaminación. Hoy en día es un producto de exportación y no se está contaminando. Se está viendo costeño a dejar de exportar y a volver a tirar la sangre al río. No creo que eso se pueda hacer así nomás. Y por eso no te cité lo que eran los commodities, vamos a decir. Así es. Normalmente diversificar significa innovar. Claro. Innovar es algo que se da mucho en materia de producción nacional, análisis de mercado internacional, demanda, competitividad. Toda una inversión de atrás. Es una inversión que muchas veces no se empieza ganando, porque así se empieza produciendo, y como toda empresa que empieza recién, se diversifica recién un commodity como la carne, como la soja, vamos a decir, así el pele de soja, otros productos, necesita tener un tiempo de adaptación para poder encontrar un equilibrio y después poder pasar a lo que es el fin normal de todo comercio, que es lucrar.
Así es. Y esas muchas veces, el tiempo muchas veces con ese tipo de cambio no nos da el margen que se necesita para que el exportador pueda estar ganando. De hecho, que en muchos casos, como te dije, están perdiendo y perdiendo mucho. Pablo, también recuerdo en alguna ocasión, ya con este complicado escenario, antes de entrar en esta etapa crítica, habían manifestado su preocupación y en su momento tuvieron una reunión con autoridades del Banco Central del Paraguay y les dejaron un poco más como que tranquilos en el escenario, pese a que había una posición muy fuerte por parte de las autoridades del Banco Central con respecto a lo que estaba viviendo en el mercado cambiario. ¿Hubo un acercamiento después de esa conversación? ¿Hay de repente, una agenda prevista con el sector público para analizar un poco ya de manera fina con los sectores acerca de esta situación? La reunión con el doctor Caballo, presidente del Banco Central, y gran parte de su directorio, y algunos miembros de las oficinas de políticas cambiarias. Sí. Fue interesante, fueron claros, no nos dejaron muy tranquilos con respecto a que ellos no intervienen supuestamente en los tipos de cambio. Sí. Nosotros encontramos hoy en día de que sí se intervenía cuando este tipo de cambio era para la alza. Sí. Y quedamos tranquilos cuando nos prometieron que iban a incluir en su análisis del tipo de cambio la situación, como nos dijeron, que era un caso puntual, un caso sectorial de los exportadores, porque iban a incluir en su cálculo la situación de los exportadores. Pero vemos de que hoy en día, a meses de esa reunión, no tuvimos ningún tipo de intervención y eso nos preocupa bastante. Porque ustedes no tienen una posición adversa a lo que busca como meta principal o objetivo principal del Banco Central, lo de vinculado a la inflación. O sea, ustedes no están metidos en esa herida. La estabilidad para nosotros es un emblema que queremos que se sostenga. Pero la estabilidad para la CAPEC es algo que en sí, ¿verdad?, es un portaestandarte para poder encontrar mercados sostenibles y para poder generar una credibilidad país, que es lo que conseguimos con esto que el Estado siempre está buscando, y respetamos y apoyamos, pero muchas veces nosotros no pedimos una intervención ficticia, una intervención asimétrica, una intervención inmediata con respecto a que el dólar pase mañana a 6.500. Queremos que los procesos sean amortizados, ¿verdad?, en una manera que nos permita a nosotros acomodar la economía local o nuestra estructura de costo local a una previsibilidad mayor. Clarísimo. Vamos a seguir conversando, Pablo, porque hay mucho todavía por hablar sobre lo que está generando esta apreciación del guaraní, el debilitamiento que se está viendo aquí en Paraguay, el escenario internacional y qué se podría hacer ante esta situación. Ya lo decía, no es que nosotros queremos una intervención ficticia, pero algo se tiene que hacer. Y es una intervención medianamente similar, mejor no igual, pero será dimétrico, así como intervenimos con la suba, hagamos algo para que no sea tan fuerte la baja. Ambas variaciones bruscas perjudican la economía y perjudican la estabilidad. A lo mejor no es tan inmediato como cuando sube el dólar, pero puede ser muy doloroso y difícil de recuperar cuando el dólar baja y hace que perdamos mercado y perdamos industrias nacionales pequeñas. Vamos a seguir conversando con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX, en este tema tan importante y preocupante de lo que está haciendo justamente este debilitamiento del dólar en el mercado local. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Hoy, junto con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX, hablándonos y tratando de dilucidar un poco esta pregunta que venimos arrastrando ya desde hace casi un año: cómo está impactando el dólar y sobre todo cuando estamos hablando del sector exportador. Pablo, y le pido a los compañeros por favor el soporte de lo siguiente, justamente para la gente que nos está siguiendo por YouTube, X y bueno, también por la radio. Esta es una invitación, Pablo, por parte de la Cámara de Diputados para el sector exportador. Al parecer hay una preocupación por parte del legislativo y haciendo un poco de antecedentes, se le había solicitado ya también al Banco Central del Paraguay un informe sobre lo que está pasando con
con el dólar, que al parecer no convenció para nada a la Cámara de Diputados, y ahora surge una reunión para la próxima semana, tengo entendido, y aquí lo estamos viendo justamente. Podemos contextualizar básicamente esto, porque nos vas a dar una primicia también, Pablo. Sí, empecemos por la primicia. La Cámara, dada la situación crítica, ya, antes de entrar a lo caótico, queremos nosotros hacer un comunicado de prensa, una posición firme y fuerte que advierta la situación a futuro próximo que puede afectar al país, porque les va a afectar a todos. Y hoy en día, aunque solamente la CAPEG y algunos otros gremios, pero la que más está saliendo a reclamar la intervención para amortizar es la CAPEX. Nosotros estamos buscando la manera de encontrar una forma de sobrevivir prácticamente hoy en día. Vamos a sacar un comunicado de prensa, eso es cierto, eso es categórico, en el cual dejamos bien sentada la posición de la Cámara. Y con respecto a lo del Banco Central, o sea, si bien la Carta Orgánica nos ampara una orientación cambiaria asimétrica, el artículo 50 confiere a la institución la facultad de operar en el mercado para administrar reservas y ejecutar políticas monetarias y cambiarias. Exige de forma expresa que dichas intervenciones aseguren el funcionamiento equilibrado del mercado. En consecuencia, CAPEG objeta este giro hacia una conducta asimétrica, distorsiva y sin comunicación previa. La ausencia del Banco Central del Paraguay ante la apreciación del guaraní contrasta marcadamente con la intervención masiva desplegada meses atrás, consolidando un sesgo que afecta la predecibilidad del mercado. Esa es una parte de lo que de alguna manera van a manifestar, y cuando un gremio pone una posición y decide sacar un comunicado es porque realmente está ocurriendo algo grave y se necesita algún tipo de acción, Pablo. Necesitamos reacción, no ya una acción, una reacción. Reacción, totalmente. Ya es el momento es, hasta si se quiere un poco extemporáneo, pero queremos continuar exportando, mantener el mercado y generar ingresos de divisa genuina al Paraguay. Nuestra posición es bastante crítica, eso es categórico. No queremos ahondar mucho más en palabras, sino decir esa palabra como una especie ya de top of mind para... Sí. Pablo, dentro del sector y hablando justamente con los empresarios o las empresas vinculadas también al sector, ¿qué alternativas se plantea como para que de alguna manera tengan cierta tranquilidad en un escenario tan crítico? Puntualmente digo, mencionaba antes del corte de que no piden una intervención ficticia, sino que cuando hubo picos, hubo una presencia del Banco Central, ahora que hay un comportamiento muy a la baja, hay ausencia, pero puntualmente ¿es eso o hay otra cuestión que están solicitando? Así como te había dicho hace un rato, solicitamos el caso del no cobro de la sobretasa del low water surcharge, que es sobre cuando el río baja y que tenemos que pagar un sobreprecio para compensar la falta de carga, vamos a decir, la falta de sostenibilidad de carga de los embarcadores. También estamos solicitando, y fuimos muy bien recibidos por el doctor Uruela de NITA, para reducir ciertos costos en materia de tramitación para acceso a los puertos. Estamos haciendo una solicitud por escrito a conversación con él, a partir de esa conversación en la cual les pedimos de que los costos de ingresar para el escaneo, para volver a ingresar a los puertos y salir para volver a ingresar, así como perdemos, vamos a decir, el control de la carga, también perdemos bastantes recursos por el sobrecosto que genera eso. Entre otras cosas, estamos pidiendo también la posibilidad de ampliar los horarios, ya que los barcos parten los fines de semana, para evitar los cuellos de botella jueves, viernes y sábados en los puertos. Una ampliación del horario que también él admitió la posibilidad de poder observar esto para la exportación. Tenemos también pedidos en materia de orden contable con respecto a las facturas de exportación, que estamos analizando cómo plantearlo de una manera más, vamos a decir, más aplicable. Y el caso de lo que es el capital que maneja el exportador muchas veces como un colchón, que es el recupero del IVA exportador.
en el cual tengamos una mayor participación, o sea, mayor posibilidad de presentación a las declaraciones de exportación a la ENIT, a los efectos de recibir un reintegro del IVA pagado por la exportación. Son esos otros puntuales que estamos, vamos a decir, empujando adelante para poder soliviantar para poder permitir mayor respiro al exportador nacional. Todo este conjunto de medidas que mencionabas, Pablo, serían de alguna manera puntuales, transitorias, o es un mix de lo que estás mencionando. Algunos son transitorios, o sea, y también es un mix porque son varios puntos, ¿verdad? Claro. En la medida de que en la Cámara recibamos las inquietudes, ¿verdad?, y las solicitudes de este tipo de dificultades, nosotros vamos encarando con las autoridades nacionales. Totalmente. Y tenemos varios puntos que hemos solicitado en su momento y hemos conseguido solucionar, y otros que están en procesos, como algunos te cité ahora. Esta tarifa vinculada a la navegabilidad, ¿eso es un acuerdo privado? Y lo que solicitan hoy por hoy, ¿cuánto es esa tarifa? Y lo que están solicitando puntualmente, ¿a cuánto quedaría? Nosotros reconocemos que es un acuerdo privado, que el Estado no puede regular eso. Los privados, el contrato de embarque es un contrato de reserva de carga, es un acto entre el exportador y el medio de transporte fluvial. Sí. Pero nosotros consideramos de que el momento del cobro o no cobro debe ser inmediato. Por lo menos la exportación. La importación es más difícil porque son mercaderías que no se prevé, no tiene una cierta previsibilidad exacta de arribo y transporte. Claro. Pero en la exportación tenemos, y consideramos de que se podría dar a través de una publicación de la resolución, porque semanalmente la Prefectura Naval quita una resolución sobre el nivel de los ríos, y esto determina, esta comunicación oficial de la Prefectura determina el cobro o no cobro de la sobretasa, el low water surcharge, como te estaba diciendo. Sí. Y entonces la CAPEX propuso y fue aceptada en el Consejo Nacional de Logística, que maneja el gabinete del señor Presidente de la República y el Ministerio de Comercio, para que estas notificaciones sean realizadas a través de la UE y que todos puedan tener esta información al respecto del cobro o no cobro. O sea, cuando no hay que cobrarse de inmediato el no cobro. Clarísimo. Es lo que buscamos nosotros a partir de este año. Tenemos que hacer nuestra última pausa, Pablo, y te dejo como un planteamiento / pregunta lo siguiente. Ante esta situación, ¿no sondean quizás algún programa en específico de respiro financiero? Porque yo imagino también están vinculados con el sector financiero, y sobre todo para las pymes, que son las más afectadas, que ya lo mencionabas en algún momento, y también si hay un recuento de cuánto ya está impactando esta situación en materia de costo financiero para el sector, siempre está dentro del radar, y de alguna manera también cómo ven el futuro de aquí en adelante ante esta situación. ¿Te parece? Dale. Vamos a seguir conversando con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Últimos minutos del programa, ya que me trastabilla ahí, Josema. Seguimos en compañía acá de Pablo Cuevas, de la CAPEX. Pablo, dejé en planteamiento como 3 preguntas aproximadamente. Yo sé que muchas de esas preguntas son difíciles de responder. Te decía, ¿qué se espera de aquí en adelante ante este escenario con respecto al sistema financiero también? Si hay algún tipo de vínculo, propuesta que están sondeando quizás sobre la mesa y demás. Esperemos que el panorama sombrío se aclare. Sí. Los trabajos, o sea, la asociatividad con los bancos es necesaria y es siempre provechosa, pero también los bancos no tienen previsión de interés y de cobertura. Claro. Entonces muchas veces esto se complica más, sabiendo de que el respaldo financiero que uno tiene con su banco muchas veces no tiene una previsión de tiempo de
de tipo de cambio. Y es Hasta ahí difícil, afecta. y es difícil también determinar de cuánto estamos hablando del impacto para el sector, Pablo, del costo financiero ya que les está generando, porque hay un mix de tamaños. Hay y una demás. forma fácil de determinar, Sí. pienso yo, Sí. en forma genérica, transversal para todos, ya que no todos los exportadores son socios de la CAPEX, van a ser dentro de poco, Sí. es hagamos pasemos de dólar a guaraníes en exportaciones, y ahí vamos a encontrar la dificultad. Es muy grande la pérdida, 25% en un año, 17% en poco tiempo, es muy fuerte, vamos a decir. Pero no tenemos estudio todavía, tengo que ser sincero. ¿Y qué solicitan finalmente, Pablo, a modo de remarcar también? Y mira, entonces, Y que adelanto de lo que van a ponerse... previsibilidad Sí. y el restablecimiento de la neutralidad. ¿Verdad? Que la relación occidental sea igual y responda a criterios simétricos. No solicitamos la defensa de una cotización artificial ni el arbitrario del tipo de cambio. Reglas claras. El tiempo juega en contra. Cada mes de apreciación sin respuesta empuja a más empresas exportadoras, sobre todo pymes, Sí. hacia un punto que no se vuelve. Ya estamos al borde de este escenario del cierre de plantas, la pérdida de empleo formal, el abandono de mercados que costaron años abrir y el desarme de la capacidad productiva instalada en el interior del país. Por último, la razonabilidad y la consistencia de las políticas económicas. No pedimos mucho. Es algo que necesitamos de una manera ya, vamos a decir, imperiosa. Totalmente. Pablo, esperemos que después de este programa surjan algunas cuestiones positivas en pos Esperemos. de todos los sectores. Esperemos que sí. Creo que la gente va a entender. Tiene que entender. Porque si no, después va a doler. Así es. Que no tiene cerebro para pensar, que tenga hombros para aguantar, decía un proverbio chino. Un gusto como siempre, El Pablo. gusto fue mío siempre y gracias por el espacio. Estuvimos con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX, hablándonos sobre el impacto del dólar en el sector exportador. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble. Con una capacidad sorprendente. Con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.